dimensión? Felipe, gusto en saludarte. Buenos días, Felipe Calderón. Muy buenos días, Ciro. ¿Cuál es la dimensión de todo esto, Felipe? Más allá de que haya sido un error político, ¿no? ¿Cuál es la dimensión para Estados Unidos, para México, para el mundo? Sí. Hace un daño enorme en el liderazgo que hace falta para combatir el problema más, de los problemas graves que tenemos la humanidad, es el más global y el único básicamente que requiere el esfuerzo de todos. Y el liderazgo de Estados Unidos, que es un liderazgo evidentemente clave, es indispensable para tener éxito. Sin embargo, las consecuencias son también para los propios americanos. A mí me parece que Donald Trump o su administración no ha caído en la cuenta de lo que realmente está pasando en estos años, Ciro, y es que el cambio hacia lo que se llama una economía baja en carbono, hacia el desarrollo sustentable, no se está dando ya, por cierto, por la sola decisión de los países o el liderazgo de los presidentes, sino que es un fenómeno que ya tiene su propia atracción económica. Hay muchos incentivos económicos ya en el mercado, en el propio Estados Unidos, que están generando esa transición, y creo que la peor estrategia para un país como Estados Unidos es quedarse a medias, es no orientar los incentivos correctos para canalizarla y aprovechar en su propia economía las ventajas que genera. El argumento de Trump es que él quiere proteger los empleos americanos, pero la verdad es que el número de empleos que se generan en Estados Unidos, derivados de esto que hemos llamado la nueva economía climática, es mayor, y en algunos casos varias veces mayor, que los empleos generados en las industrias tradicionales. Por ejemplo, en materia de energía, si consideramos todos los empleos americanos, todos los trabajadores que hay en petróleo, en gas natural, en carbón incluso, que es el tema quizá más polémico, la verdad es que todos esos empleos sumarían más o menos 256,000 trabajadores o funcionarios o empleados. Pero si consideramos los empleos generados o los empleos, la ocupación en la industria renovable, es decir, los trabajadores en la industria de energía solar, de energía de viento, eólica, de energía hidráulica, estamos hablando de 573,000 más o menos. Es decir, hay más del doble de trabajos generados ya en la nueva economía, tan solo vinculado a energía, en energía renovable, que los empleos tradicionales en petróleo, en gas y en carbón juntos. Y la generación anual de empleos es varias veces mayor precisamente en esta área. Si consideramos, por ejemplo, la inversión en energía eléctrica en Estados Unidos otra vez, lo que se invierte en petróleo, lo que se invierte en gases y combustibles fósiles son 130 billones al año, 130,000 millones, digamos, en términos nuestros. En energía renovable otra vez, la inversión del año pasado es de 286,000 billones, es decir, otra vez más del doble. La economía ya está yendo hacia allá y no se trata de un mejor acuerdo para Estados Unidos o no. La verdad es que en la medida en que los propios americanos vayan generando oportunidades de inversión y crecimiento, vayan dándoles canal, vayan dándoles salida, los ganadores son Estados Unidos. O en otras palabras, yo veo que aún en términos económicos, que es el alegato de Trump, esto va a generar una afectación al potencial económico de Estados Unidos, y no es cierto que el Acuerdo de París lo perjudicara. El Acuerdo de París básicamente está hecho con los compromisos voluntarios de cada nación. Estados Unidos se había comprometido a reducir entre el 26 y el 28% de sus emisiones hacia el año 2025. En pocas palabras, la decisión de Trump es salirse de ese compromiso. Ya de alguna manera lo había hecho desde principios de este año, retirando varias de las medidas que había puesto el presidente Obama, que eran administrativas: restricción a invertir en petróleo y gas en parques naturales, por ejemplo, la nueva liberalización del ducto que viene de Canadá, las inversiones en carbón, que también estaban restringidas en parques naturales o como inversiones del gobierno de Estados Unidos, etcétera. Eso ya se había dado, pero pues no es cierto que el Acuerdo de París perjudique a Estados Unidos, y no es cierto que se pueda lograr un mejor acuerdo, un mejor deal
para trabajadores americanos que el que ya está generando esta nueva economía de energía renovable, de transporte sustentable, etcétera. Bueno, pero pues por lo pronto a seguir en esto sin el gobierno de Estados Unidos, y quién sabe cuántos años tome para que Estados Unidos pueda replantear esta decisión que anunció ayer Trump. Yo creo que no va a tardar mucho, Ciro, honestamente. ¿Por qué, Mira, Felipe? hay otro dato, ¿Por qué, 70%, Felipe? porque a diferencia de lo que pasaba hace, digamos, unos 5 años, donde la mayoría de los americanos, y lo digo respetuosamente, ignoraba la base científica del cambio climático y era lejana a estos temas, hoy las encuestas reflejan que el 70% de los americanos quisiera o estaría de acuerdo con que Estados Unidos siga en el Acuerdo de París, siga en la lucha contra el cambio climático. Las nuevas generaciones de votantes son generaciones muy comprometidas con los temas sustentables en Estados Unidos y creo que en todo el mundo, y me parece que eso va a tener un peso político que Trump no ha calculado, y yo estimo que la propia presión de las elecciones intermedias del próximo año va a hacer tarde o temprano, y pienso que más temprano que tarde, Estados Unidos regrese a sus compromisos. Y por otra parte, ahora el liderazgo lo están tomando no solo otros países. China, era impensable hace 6 años que China era el gran obstáculo. Ahora China está tomando un liderazgo, otro tema más en el que China está rebasando a Estados Unidos, está arrebatando por una negligencia increíble de su presidente, de Trump. China le está arrebatando el liderazgo de Estados Unidos también en esto. India lo está tomando. Son buenas noticias para el mundo. Y es un liderazgo que ya va a ser más importante que el americano en estos temas. Y por otra parte, lo que dice el presidente Obama, quien está haciendo las cosas no es el gobierno de Estados Unidos como principal actor, hablando de la Unión Americana, lo están haciendo las empresas, no su propio, que están cambiando sus sistemas de energía, lo están haciendo sus consumidores, simplemente, por ejemplo, en el que los consumidores en Estados Unidos estén cambiando sus sistemas de calentamiento, de calefacción, del heating oil, del aceite, digamos, del combustóleo que se usaba a gas, está reduciendo las emisiones, y no por otra cosa, sino porque ahora el gas es más barato, el gas natural. Lo están haciendo también las ciudades y los estados en Estados Unidos tienen regulaciones que Trump no puede cambiar, y esas definitivamente van a seguir adelante con el Acuerdo de París. El liderazgo real está ahí, y ya no tanto en la Casa Blanca, digo. Bueno, ¿bien el gobierno mexicano al salir de inmediato a ratificar los compromisos con el Acuerdo de París? Me parece muy bien, y creo que son de esos temas en los que tenemos que generar pues acuerdos básicos a nivel global, desde luego, pero por lo pronto a nivel nacional, y ojalá los mexicanos un día aprendamos a diferenciar las cosas que son esenciales para todos y podemos estar de acuerdo. Si no todos, la gran abrumadora mayoría, creo que eso es lo correcto, de las cosas que pues en el día a día nos dividen y nos generan controversias muy apasionadas, diría yo. Bueno, pero ayer yo no escuché ninguna voz en México respaldando a Donald Trump o cuestionando la velocidad con la que salió el presidente Peña Nieto a ratificar compromisos con el Acuerdo de París. Yo creo que me parece que hizo bien el gobierno mexicano, y me parece también que en México hay todavía hay mucho que hacer en términos de información, pero es uno de los consensos que más debemos de cuidar, y donde más debemos trabajar, porque efectivamente, aunque haya un sustento de apoyo en general hacia los temas ambientales en México, a la hora de entrar a las particularidades y a las medidas concretas, hay algunas medidas que todavía no se entienden, pero pues espero que esto no sea un tema que nos divida, sino que nos una a los mexicanos. Bueno, oye, para terminar, y ahora sí que aprovechando, Felipe, Venezuela, el gobierno de Venezuela trae muchas ganas de pelearse con el de México. Está, como dirías tú, cuando eras presidente del PAN y demás, está buscando el pleito. Está buscando el pleito. Echando manos de los fierros, como queriendo pelear, ¿no? Exactamente, echando manos. El hijo desobediente. Sí. Mira, la verdad es que es un momento crítico, pero también hay que reconocer a Videgaray y al gobierno de México, al presidente Peña, que está actuando, está teniendo una posición muy activa en el caso de Venezuela. Y me parece que más allá de lo pendenciero que pueda hacer Maduro y de lo pendenciera que pueda hacer su canciller, México no debe hacerles caso.
Yo no digo que no debe pelearse con ellos, la verdad es que el derecho internacional tiene que poner un orden y tiene que ponerle un hasta aquí al asesinato abierto en las calles del régimen de Maduro, y no cabe duda, Ciro, que el liderazgo de México es fundamental en eso. México aquí puede recuperar su liderazgo natural en América Latina, tiene que hacerlo, incluso su liderazgo, un liderazgo continental que no se está viendo, porque otra vez la administración de Trump está totalmente distraída, está ira. Y México tiene que asumirle y correr el riesgo y que amenacen y chantajeen y hagan sus valentonadas y que digan que van a llevar el caso de Ayotzinapa, etcétera. La verdad es que en eso el gobierno de México tiene que ser muy firme, lo está haciendo, y tiene que transformarse algo desde el ámbito internacional para solidarizarse de a de veras, no solo de palabras, con el pueblo venezolano que está sufriendo mucho. Le pregunté anoche al canciller Videgaray en la televisión si se estaba estudiando la posibilidad de romper relaciones con Venezuela. Me dijo que de ninguna manera. ¿Qué te parece esa posibilidad? Pero yo creo que sí hay que estudiarlo. Otra cosa es que sí, se haga, y yo que pensaría que no sería, pero yo creo que hay que considerar todas las herramientas, Ciro. Todas las alternativas tienen que estar en la mesa de análisis de los tomadores de decisiones. Yo pienso que es así, y pienso también que el canciller acierta en no revelar también sus propias consideraciones, pero porque nos vamos volviendo esclavos de nuestras palabras cuando somos entrevistados por gente que tiene pues agudeza y capacidad de mover el tapete a los funcionarios, como es el caso, pero está bien que se cuide en lo que dice, pero yo espero que sigan considerando todas las alternativas, no solo el rompimiento de relaciones, sino otras de carácter comercial y de carácter diplomático que pues, yo creo que deben analizar. Independientemente de que no se usen, tienen que analizarse. Muy bien, pues te agradezco mucho, Felipe. Ya te iba a preguntar si ibas a votar el domingo, pero no hay elecciones ni en la Ciudad de México ni en Michoacán. Así es. No. Te vas a ir a darle a la bicicleta. Sí, efectivamente. Bueno, hay una carrera aquí se rinde el domingo, que es donde estoy donando mi pensión, y pues vamos a ver si nos animamos ahí a correr un ratito. Te vas a quedar con las ganas de votar, pero porque no toca. Me las guardo para el año que entra, Ciro. Bueno, ya hablaremos. Gracias, Felipe. Buen día. Ándale, buen día.